Muchas gracias, secretaria, y mucho gusto estar frente a ustedes. En efecto, el miércoles pasado, en este mismo lugar, el señor presidente presentó esta iniciativa acompañado de los dos sectores que, además del gobierno, participan en la seguridad social, el líder de los trabajadores, Carlos Aceves, y el líder de los empresarios, Carlos Salazar. En esa reunión, que también lo acompañaron los líderes de la Cámara de Diputados y de Senadores, se presentó esta reforma. No voy a describirla con detalle, simplemente recordar que esta reforma procura aumentar la pensión y aumentar el acceso a la pensión. ¿Cómo se aumenta la pensión? Primero, ahorrando más, es decir, los patrones van a aportar un monto mayor, un porcentaje mayor del sueldo, y además la pensión que garantiza el gobierno también se va a elevar. Entonces va a ser mejor pensión para los trabajadores, y el mayor acceso se logra a través de disminuir el número de semanas de cotización que son requeridas para tener el derecho a la pensión, de 1,250 semanas a 750 semanas. Entonces, en el contexto de una reforma orientada claramente a apoyar al trabajador y que se suma a la pensión universal que se elevó a grado constitucional en el artículo 4, ¿no? Quisiera comentar dos temas que tengo yo la impresión de la lectura de los reportes del debate que se ha generado en público, dos temas que probablemente no han sido plenamente entendidos y que, si nada más escucha lo que acabo de decir, entiendo por qué puede haber la confusión. En efecto, todos los trabajadores, después del periodo de transición, van a recibir en su cuenta individual el 15% de su salario. Es decir, cada mes el 15% va a ser la aportación al esquema de pensiones. Parte lo aporta el propio trabajador, 1.125, y el resto, si lo digo así muy simplistamente, va a ser el patrón. Esto lleva a la idea de los costos laborales van a aumentar, sí, pero en particular las pequeñas y medianas empresas, que son quienes han expresado preocupación por esta reforma, de parte nuestra no ha quedado del todo explicado. Entonces, si pensamos un cuadrado donde la base es lo que aporta el trabajador, 1.125, y el techo es lo que aporta el patrón, ¿no? Pero para los trabajadores con ingresos de 1 a 4 salarios mínimos, el gobierno va a concentrar en ellos toda la aportación. Yo decía, es tripartita, ¿no? Estado, patrón y trabajadores. Los trabajadores no van a modificar su aportación, los patrones van a aumentar su aportación, pero de 4 salarios en adelante van a hacer todo el impacto. De 1 a 4 salarios es donde se va a concentrar la aportación del gobierno. De manera que para trabajadores que ganan un solo salario mínimo, el patrón no va a hacer ningún esfuerzo adicional. Esa diferencia la llena el gobierno. Para 2, el patrón hace un pequeño esfuerzo y el gobierno pone la diferencia para llegar al 15%, 3, 4 y ya después de 4 sí lo pone todo el patrón. También me uno al homenaje, todos conocemos a alguna enfermera, algún camillero, algún médico, y la verdad es que todos acompañamos ese esfuerzo que están haciendo con riesgo a su propia vida y la de sus familias. Bueno, como decía, el gobierno entonces concentra su apoyo en los trabajadores de 1 a 4 salarios mínimos. En el Seguro Social, este núcleo de población de trabajadores de 1 a 4 salarios mínimos representa alrededor del 68% de los trabajadores. Quiere decir que el gobierno hace un esfuerzo particularmente con los trabajadores de menos ingresos, pero que hasta 4 salarios mínimos estamos hablando de la gran mayoría de los trabajadores. Visto ahora desde la perspectiva de los patrones,
quiere decir que la contratación de trabajadores de 1 a 4 salarios mínimos, 100% en un salario y 0 a partir de 4, el patrón no hace un esfuerzo adicional y por lo tanto esta reforma no deberá impactar de la misma manera a las empresas que contratan a trabajadores de bajos ingresos que lo que sí corresponde a las empresas de altos ingresos. Esto es importante señalarlo porque la gran mayoría de las pymes y las MIPYMES, no se diga, en su nómina normalmente tienen trabajadores de menos de 4 salarios mínimos. De manera que esta reforma sí toma en cuenta la situación de las pymes y al incorporar ahí el esfuerzo del gobierno hace, pues yo diría, menos oneroso y de hecho para un trabajador de un salario mínimo no tiene ningún impacto adicional. Entonces, sí hay una consideración especial para las pymes y esto me lleva al segundo tema que también hemos captado del debate público que ha originado esta reforma y se refiere a que si esta reforma no va a generar un incentivo para la informalidad. Es decir, observamos, bueno, desde luego por la propia definición, un trabajador informal es un trabajador que no está inscrito a los institutos de seguridad social, sea el privado federal, el IMSS, sea el público federal, el ISSSTE, o algún otro que puede ser o de las empresas productivas del Estado, CFE, Pemex, los bancos de desarrollo o a nivel estatal y municipal, pero todos estos trabajadores que tienen la afiliación a un instituto de seguridad social son los que definimos como formales. Una de las explicaciones que se da de la informalidad es que la diferencia entre lo que le cuesta a un patrón contratar a un trabajador y lo que percibe líquido el trabajador, que son todas las aportaciones a la seguridad social, hace que algunos trabajadores prefieran no ser inscritos y recibir un sueldo líquido mayor, o algunos patrones que prefieran pagar un sueldo menor a costa de no proteger a los trabajadores. Y desde luego que si hay solo esta brecha entre uno y otro, pues cualquiera querría evadir esta brecha, siempre y cuando esta brecha no fuese un beneficio para uno o para otro. Y creo que la seguridad social es sin duda un beneficio para el trabajador, pero también es un beneficio para el patrón. Es decir, si yo sé que mi sueldo me lo pagan en la quincena normal, más unos bonos de gasolina, más unos bonos para el supermercado, más una aportación a mi pensión, yo estoy recibiendo un beneficio y si estoy consciente de ese beneficio, puede ser o que sea indiferente o que tenga alguna preferencia de que me den un poquito más de vales o me den un poquito más de pensión, pero ciertamente si el trabajador y el patrón reconocen que esta brecha no es un dinero perdido, sino que es un dinero que va en un beneficio para el trabajador, en primer lugar, no debiera haber un incentivo para salir. En México, la brecha entre el costo que representa para el patrón y el ingreso que representa para el trabajador es menor que en muchos otros países, yo diría en la mayoría de los países y sobre todo en los países más desarrollados, donde la brecha llega a representar 30 y 40% del costo laboral. Pero en esos países yo diría el trabajador es plenamente consciente de los beneficios. Y el señor presidente ha dicho incluso que le gustaría que tuviésemos un modelo tipo nórdico, ¿no? Con una cobertura universal y con una calidad universal. Vamos en esa dirección y esta reforma es un paso en esa dirección,
Pero en esos países nórdicos, desde luego que los trabajadores están plenamente conscientes de sus beneficios, y yo diría que los patrones también lo están plenamente conscientes. En muchos de los países, sobre todo en los nórdicos, de hecho hay acuerdos más allá de lo que le marca la ley de contribuciones a la seguridad social, y hay acuerdos entre los patrones y los trabajadores para aportar todavía más, ¿no? Y yo creo que aquí en México también en ese sentido nos estamos moviendo, y la propuesta del propio sector empresarial de ir adelante con una reforma donde el costo lo asumen ellos es reflejo también de que el patrón entiende que en lo individual y en lo colectivo el patrón tiene un beneficio de que su trabajador tenga la cobertura de la seguridad social. Entonces, este segundo aspecto lo consideramos desde luego en el diseño de la reforma. Hay evidencia tanto práctica como académica de que esta brecha, cuando viene acompañada de un beneficio, no es una causa, o por lo menos no es una causa determinante de la informalidad. Hay otros elementos que también influyen en la informalidad, aspectos culturales, la propia legislación, costos de entrada y salida al mercado laboral formal, ¿no? Las responsabilidades que asume el patrón cuando contrata a un trabajador, o sea, la salida, la indemnización es costosa, ¿no? Entonces algunos patrones prefieren o demorar o no cubrir plenamente al trabajador por estas razones. En fin, son muchos los factores que pueden influir, pero que nosotros cuidamos en esta reforma no generar un incentivo para la informalidad. Iría en contra del propósito de esta reforma, que lo que queremos es justamente darle un nivel de bienestar a los trabajadores más amplio del que actualmente tienen. Entonces, estos dos puntos los quería sí aprovechar esta oportunidad que me da la secretaria de estar con ustedes, porque en las redes sociales, en la prensa, hemos visto algunos comentarios de diversos actores, ¿no? Patrones, trabajadores, académicos, pero sí decirles a ustedes que fue un tema que fue cuidado plenamente. En la semana pasada me concentré en estos temas, básicamente los tres factores fundamentales de la reforma, pero sí quisiera decirles muy rápidamente qué otros beneficios incluye esta reforma. No son en un sentido los más importantes, porque los más importantes son para la gran generalidad, pero hay algunos que han generado en el pasado alguna preocupación. Por ejemplo, cuando el trabajador pensionado o todavía en activo fallece y los recursos que quedan dentro de la Afore no se distribuyen automáticamente conforme lo establece la Ley Federal del Trabajo, y no lo establece porque, por ejemplo, si el trabajador tiene 70 años y solo tiene hijos que tengan 40, 50 años, no son dependientes económicos, y entonces la Ley Federal del Trabajo no los ubica como un beneficiario de ese trabajador. Actualmente, para poder retirar esos recursos, desafortunadamente hay que hacer todo un proceso, a veces incluso litigioso. Hay que ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje para que reconozcan a ese hijo como un beneficiario y entonces pueda acudir a la Afore a retirar el recurso. Bueno, esta reforma trata de allanar ese problema al reconocer a estos beneficiarios. Sin duda el camino más sencillo es que el trabajador, y lo repito frente a ustedes porque si ustedes lo replican, el trabajador va a su Afore y puede, más bien debe mencionar quiénes son sus beneficiarios. Si están registrados los beneficiarios, pues el recurso lo pueden sacar automáticamente. Si no están, actualmente es todo este proceso complicado, la reforma establece un mecanismo para facilitar el retiro de estos recursos. Un segundo beneficio
es que actualmente la ley establece que después de 10 años, si el beneficiario, si el trabajador o sus beneficiarios no han reclamado los recursos, ya sea bajo la forma de una pensión o simplemente el remanente de la cuenta, el recurso regresa al Seguro Social. Eso ha estado en la ley desde hace más de 20 años. Pero nosotros en esta ocasión lo que hacemos es afectar un artículo que diga explícitamente que el recurso regresará al Seguro Social siempre y cuando el Seguro Social genere una reserva de manera tal que el derecho del trabajador o sus beneficiarios jamás prescriban. El problema actualmente con la ley es que el recurso, en principio, pasa al Seguro Social y después, pues, el trabajador está un poco a la buena de que el Seguro Social lo quiera hacer y nunca se ha opuesto el Seguro Social, pero no tiene reservas, no tiene recursos, no tiene un procedimiento. Ahora se establece un procedimiento y eso es fundamental, porque si hemos dicho por 20 y tantos años que el recurso en la cuenta individual es propiedad del trabajador o de sus beneficiarios, mal haríamos con no aprovechar esta oportunidad para dejar perfectamente claro el mecanismo para que el trabajador siempre pueda recuperar los recursos o sus beneficiarios en caso de que el trabajador hubiese fallecido. Lo mismo ha quedado desde hace 20 y tantos años un poco ambiguo y en la práctica no se ha aplicado un reconocimiento recíproco de semanas de antigüedad. El ISSSTE sí reconoce las semanas que haya trabajado un trabajador para el sector privado, afiliado al IMSS. Si yo cuando me jubilo estoy en el ISSSTE, pues el ISSSTE sí me reconoce las semanas que estuve trabajando para el sector privado, pero no así al contrario. El Seguro Social hasta este momento no reconoce las semanas que el trabajador haya estado en el ISSSTE. Cuando el trabajador ha trabajado, ¿no? Y como mexicanos todos reconocemos el valor del trabajo de cualquier persona en cualquier ámbito, entonces ahora también se establece un mecanismo para que el IMSS pueda suscribir un convenio con el ISSSTE y entonces cualquier trabajador que esté por jubilarse en el IMSS, pero haya tenido semanas de cotización en el ISSSTE, se le van a tomar en cuenta. Esto es algo muy importante porque hay muchos trabajadores que están en una u otra empleo a lo largo de su vida y que no pueden recuperar en el momento de retirarse. Hay otro, actualmente la ley del Seguro Social dice que si yo hago un ahorro adicional y voluntario, solo puedo retirar una vez cada semestre. Ese artículo se hizo procurando que el trabajador tenga una cultura del ahorro de largo plazo. Todos ahorramos siempre, nada más para decir, trabajamos de lunes a viernes, pero también el sábado y domingo consumimos, ¿no? Entonces hacemos un pequeño ahorrito de lunes a viernes y eso lo podemos extender hasta yo ahorro 45 años para que cuando me jubile pueda retirar. Y en el ámbito del retiro, este artículo buscaba que el trabajador fuese generando una cultura del ahorro voluntario de largo plazo. Dado que ahora sube la aportación a 15%, pues esta restricción no tiene sentido. El eliminarla, nosotros creemos que incluso debe tener darle más confianza al trabajador y ahorrar más. Es curioso, pero nosotros seres humanos, si no tenemos la seguridad de que vamos a poder retirar, y ustedes lo podrán ver en muchos bancos, en cajas de ahorro sobre todo, la gente deposita a la vista y no a plazo y tiene más estabilidad el ahorro a la vista, curiosamente, que está a plazo. ¿Por qué? Porque yo tengo miedo de que me lo vayan a quitar y entonces yo quiero en cualquier momento retirarlo. Entonces, creo que esta medida también va a inducir un mayor ahorro voluntario, pero en todo caso, si alguien quiere hacer ahorro de corto plazo y lo puede hacer en su Afore, en cualquier Afore puede hacer un ahorro de corto plazo, podrá retirarlo sin ningún problema. También
la ley actualmente establece que aquel trabajador que tiene recursos para tener una pensión mejor que la mínima garantizada tiene que elegir entre una renta vitalicia que adquiere de una aseguradora o va retirando de una manera programada de su Afore. Pero creemos que el trabajador debe tener la libertad también de tener una combinación de ambos. Y voy a decir en qué condiciones puede ser valioso. En general, los trabajadores de más altos ingresos pueden decir y apostar a que si la Afore le va a dar un rendimiento mejor que la aseguradora, pues yo lo tengo ahí en la Afore. Lo mismo si yo soy un trabajador que cuando llego a la edad de jubilación tengo mala salud, tengo achaques, tengo ya alguna dolencia del corazón, diabetes, etcétera, pues mejor me voy con la Afore, porque en caso de que yo fallezca antes de los 80 y tantos años, que es la esperanza de vida y es como se hacen los cálculos, pues mis sucesores van a quedarse con ese recurso. De la otra manera se lo queda la compañía de seguros. Si en cambio yo pienso, porque tengo parientes que han vivido 90 años, mis abuelos, mis padres, y yo tengo esa expectativa, pues mejor me voy por una aseguradora. Lo más probable es que me convenga tantito y tantito, ¿no? La famosa anécdota de no tener todos los huevos en una sola canasta, diversificar, que es uno de los principios financieros más importantes, de manera que también en la iniciativa se abre esta posibilidad para que el trabajador pueda elegir una u otra. Por último, estamos también haciendo dos pequeños cambios que el trabajador ojalá los note, pero tampoco es importante, es decir, actualmente las pensiones garantizadas las calcula el Seguro Social, luego le dice a la tesorería regresa al Seguro Social y se pagan. Ahora directamente la tesorería de la Federación va a hacer el pago, ¿no? No, como ahora se hace, pero podrá ser un poco más ágil y más rápido. Entonces digo, esto es un trabajo más interno al gobierno, pero que en ocasiones han habido ahí rezagos de 1 o 2 días. Esperemos que eso no vuelva a ocurrir. Y por último, el proyecto de ley establece que cada 10 años se va a revisar la pertinencia de hacer una nueva revisión con dos condiciones muy importantes. Una es, el texto creo que dice, cuidando la justicia social, es decir, de ninguna manera pensar que dentro de 10 años se vayan a disminuir los beneficios. En todo caso, que se vayan a incrementar, pero se incrementen sujeto a la segunda condición, es que haya viabilidad financiera. Es decir, que el gobierno pueda hacer frente a la garantía que ofrece, que las empresas puedan seguir pagando, pero que si se dan condiciones favorables, por ejemplo, que el nivel salarial promedio de la economía crezca un poco más rápidamente de lo que están ahí los planes, que los trabajadores en una proporción mayor estén afiliados a la seguridad social, pues habrá recursos para dar un beneficio todavía mayor. Entonces, sujeto a estos dos, y no tendremos que esperar 23 años, como sucede ahora, para hacer una revisión del texto. Una revisión que tiene, como en esta ocasión, que conjugar una serie de condiciones muy favorables de un sector empresarial que está dispuesto a hacerlo, una administración pública enfocada en beneficio de los trabajadores, sobre todo de los grupos vulnerables, la oportunidad de tener un congreso también donde puedan transitar estas iniciativas, dejarlo de manera tal que ya sea un compromiso y todos los participantes en la seguridad social sepan que viene una revisión, puedan ir haciendo cada quien su análisis, como siempre en el Congreso, pues será un debate muy abierto, pero que el propio Ejecutivo pueda mandar una de estas revisiones y no tenga que surgir algo más que lo provoque. Ojalá sobre todo que no sea una crisis, ¿no? Y sobre todo que haya oportunidad de todavía mejorar los beneficios a los trabajadores. Entonces, como ven ustedes, si bien es cierto que la reforma se concentra en mejores pensiones para un mayor número de trabajadores,
hay una serie de elementos adicionales que perfeccionan el sistema y sobre todo en beneficio siempre de los trabajadores.